Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente se han conectado. Muchísimas gracias por estar ahí. Siempre queda alegría el poder separar un tiempo para la palabra de Dios. Creemos es una de las mejores decisiones del día. Ya estamos listos para continuar con nuestro estudio y estamos en una porción muy especial. La iniciamos el jueves pasado. Recuerdan, estuvimos viendo este terrible alboroto y vimos cómo allí lamentablemente había continuado esto que en la todavía anterior habíamos titulado negocios sucios. Cómo vemos que no ha cambiado en más de 20 siglos, cómo se sigue combinando especialmente la religión y el dinero, intereses particulares disfrazándolos de intereses religiosos. Bueno, no ha cambiado mucho. Y vimos cómo empezamos este jueves pasado, titulamos ¿qué es lo que diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre fanatismo y fe? ¿No? Y avanzamos una parte, hoy día terminamos y justo lo titulamos así, fanatismo, fe, y vimos que el fanatismo, algo tan común que puede darse en otros ámbitos, a veces el deporte, a veces la política, también se da en lo religioso. Y les hice notar cómo aparecía en el versículo 32, la palabra concurrencia es la misma palabra que en otros pasajes se traduce iglesia, en el griego eclesia o eclesía, y a propósito va a aparecer otras dos veces más en este pasaje. Así que por eso vimos que era muy pertinente hacer la diferencia entre fanatismo y fe. ¿Por qué? Porque hoy a veces más de una iglesia, comunidad, congregación cristiana piensa que ese es el estándar, el fanatismo. Y no estamos hablando en el deporte, en la política, estamos hablando justamente en las cosas espirituales. Así que fanatismo, fe, no hay punto de convergencia, o es uno o lo otro. Si se es fanático, eso anula, descarta la fe bíblica. Y si se tiene dicha fe, la fe bíblica no puede basarse o fomentar el fanatismo. En esta noche preguntamos el jueves pasado, ¿qué diferencia el fanatismo de la fe? Hoy preguntaremos para terminar, ¿cómo se frena el fanatismo? En ese sentido, ¿cómo se puede, entre comillas, manejar? En realidad, frenar. ¿Cómo se frena el fanatismo? Así que es lo que vamos a ver en los versículos 35 al 41. Acompáñenme en unos instantes de oración. Gracias te damos, amado Dios, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es una lámpara, como dice ella misma, y que por ende disipa toda tiniebla de duda, toda oscuridad de ignorancia. Y ahora, una vez más, nos acercamos a ti reconociendo justamente nuestra incapacidad, nuestro desconocimiento, para que tu Espíritu Santo, usando tu palabra, nos ilumine. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Versículos 35 al 41. ¿Cómo se frena el fanatismo? Quisiera llamar su atención a tres cosas que ocurren aquí. Recuerda, estamos en la ciudad de Éfeso, donde había un culto famoso, Diana de los Efesios, Diana, el equivalente de Artemisa en el griego Artemisa. Y como ahí aparentemente la predicación del Evangelio estaba como amenazando el negocio, la riqueza, el oficio de estos, recuerdan los que hacían los templecillos, estos artífices, estos obreros. Bueno, y esto no quedó allí. Recuerdan Demetrio, ¿no es cierto? Fue el que tomó la palabra y fomentó y logró que se causara un terrible alboroto. Y entonces allí hemos visto el fanatismo en su máxima expresión. ¿Cómo se frena el fanatismo? Veamos. Primero, el fanatismo se frena aportando calma. Se frena brindando, aportando calma. Dice el versículo 35, entonces el escribano, aquí aparece el escribano, literalmente se dice gramateus en griego, literalmente cual un secretario, un síndico, una autoridad de alguna manera. El escribano, cuando había apaciguado a la multitud, note que tuvo que apaciguar primero esta autoridad misma. Y recuerda entonces el fanatismo, justamente se frena aportando calma. Alguien tiene que aportar la calma en medio del descontrol. Debemos apaciguar, aquietar los apasionamientos. Otra manera de decirlo esto, los apasionamientos. Cuando nos llenamos de algo, nos va a controlar. Si nos llenamos de alcohol, finalmente el alcohol nos controla. Literalmente nos llama descontrol, lógicamente. Igual, si nos llenamos de apasionamientos, va a haber ese descontrol. Necesitamos apaciguar y aquietar. La calma es control.
La calma muchas veces va a implicar la contención, se dice también así. Así que esto es importante. Más adelante, versículo 36, dice, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis. Por segunda vez, vuelve a aparecer esto, sigue hablando el escribano, y que nada hagáis precipitadamente. ¿Qué encontramos? Que apaciguarse es no apresurarse. Así que en contexto vemos cómo necesitamos aportar la calma. En medio de esa situación, alguien tiene que aportar la calma. A pesar de que la mayoría, como hemos visto, toda la ciudad estaba confusa y alborotada, alguien tiene que aportar la calma. Y este principio lo podemos aplicar a toda situación, situaciones familiares, laborales, deportivas, políticas, alguien tiene que tomar la calma. Cuando esto no se produce, recuerde, va a haber un fanatismo, y el fanatismo, como vamos a ver, puede llevar no solo a alboroto, sino a cosas muy terribles. Lo primero, alguien tiene que aportar la calma. El fanatismo se frena aportando calma. En segundo lugar, el fanatismo se frena apelando a la conciencia. Versículo 35. Entonces, vuelvo a leer, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la grandiosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Esas son las primeras palabras, ¿no es cierto?, que dice. Antes de hablar tuvo que apaciguar, recuerde, es importante. Y esas son sus primeras palabras. ¿Qué encontramos aquí? Que la conciencia, ¿no es cierto? Hemos dicho que el fanatismo se frena apelando a la conciencia. La conciencia comienza con el conocimiento. Empieza con ciencia. La conciencia. Empieza con ciencia. La ciencia, el conocimiento, diluye la ignorancia. Y aquí, ¿cómo hace este escribano? Se vale de una pregunta retórica. Una pregunta retórica es aquella en la cual la respuesta es más que obvia. Es más, su propósito en este caso, por eso lo retórico no es tanto preguntar, sino en realidad hacer ver la evidencia de la respuesta. Una pregunta retórica se vuelve un poderoso recurso, como cuando decimos, no es verdad, no te dije, ¿no? A veces uno dice así, y lo que viene ya sabemos, no es tanto amerita una respuesta, sino en realidad estamos anticipándola ya. Así que aquí apeló a la conciencia, en este caso a la conciencia religiosa. Ahora, obviamente aprovechó el imaginario popular de ellos. ¿En qué sentido? Diciendo, ¿quién no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la grandiosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? O sea, estaba diciendo, esto es obvio, ¿no es cierto? Pero es válido como principio, apelar a la conciencia. Es decir, después de la calma, recapacitar, la conciencia, ¿no es cierto? Conocimiento. Como habíamos dicho en la vez anterior, si pensamos, si estamos controlados, no va a haber lugar a cólera. Cuando hay la cólera, así dijimos en esa vez, no va a haber control, son excluyentes. Y aquí está una pregunta retórica usada como un poderoso recurso. Lo categórico no se puede contradecir, no puede contradecirse. Versículo 36, sigue diciendo el escribano, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, puesto que esto no puede contradecirse. La pregunta, él usó una pregunta, no dijo un argumento, pero era una pregunta retórica. Noten, era algo irrebatible. Lo categórico no puede contradecirse. Aprendemos en contexto eso, qué importante. Una verdad categórica no puede contradecirse. Y mire lo que está apelando. Este era un escribano bastante inteligente, bastante hábil. Ahora, para volver a la calma toda una ciudad, para volver a recuperar el control, imagínense, mire todo lo que tuvo que hacer. Entonces, el fanatismo se frena apelando a la conciencia, al conocimiento, al control. ¿Cuál es el tema? Hablemos la conciencia, hablemos el control. Muchas de estas a veces lo vemos en la sociedad, ¿no es cierto? Lamentablemente, más de las veces, donde los chismes, los rumores, las habladurías se vuelven materia de estos asuntos, ¿no? Y en todo nivel, en los niveles a veces no solo más triviales, banales, frívolos, sino en niveles muy altos de política y de gobierno. Qué triste, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Conocimiento. Alguna vez escuchamos decir, ante las respuestas siempre acuciosas, inquisitivas de los periodistas a un político, imagínense, ante algo que estaba ocurriendo le preguntan a un político, ¿y usted qué opina sobre las palabras de esta otra persona? Y este político muy hábilmente dijo, yo no opino sobre opiniones,
Tremendo, ¿no? Muy hábil. Así que también, ¿no? En qué momento saber decir algo o cuándo guardar silencio, dicho sea de paso. Así que aquí está el segundo aspecto. El fanatismo se frena apelando a la conciencia. Un último aspecto de cómo se frena el fanatismo. Por lo menos frenar. Ojalá pudiéramos decir que se soluciona, que se puede, en este caso, diluir, desaparecer. Esto requiere un poco más. Esto es en realidad una salida, porque recuerde, el fondo está allí. Muy bien, ya lo anticipamos en nuestra clase anterior. Vimos que la fe es lo contrario al fanatismo. Obviamente, si hay fe ya no puede haber fanatismo, por lo menos la fe bíblica. Lamentablemente a veces hay otros tipos de fe que justamente se nutren, fomentan, promueven el fanatismo. No es la fe bíblica. Tercero, entonces hemos dicho, primero, el fanatismo se frena aportando calma. Segundo, se frena apelando a la conciencia. Tercero y último, el fanatismo se frena, se cura, si se quiere, analizando los cargos o causas. Se frena analizando los cargos o causas. Y aquí vemos cómo este escribano dice lo siguiente, versículo 37, ¿por qué habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa? Entonces les dice, vuelvan a la calma porque habéis traído esto sin ser sacrílegos. Palabra que quiere decir que no estaban afectando religiosamente, ni blasfemadores. Blasfemadores quiere decir hablar mal, en este caso de una diosa, de una supuesta divinidad, de vuestra diosa. Así que noten que analizan los cargos y las causas. Es importante entonces que en este caso siempre los cargos y la causa. Supuestamente es por eso, analicemos los cargos. ¿Y eso qué cargos quiere decir? Acusaciones. Las causas, ¿cuál es? Si es una cuestión religiosa, ¿son sacrílegos? ¿Son blasfemadores? No, note. Y sin embargo, mire cuánto alboroto, cuánto disturbio se puede generar. Claro que sí. A veces en el fanatismo no importan las razones, no importa el conocimiento. Recuerde, es independientemente de esto. Por ello es lo peligroso del fanatismo. Un fanático no tiene razones, no tiene causas, no tiene motivos. Es simplemente un desborde de sus emociones. ¿Recuerda? Dijimos que el fanatismo se contagia apelando a las emociones, la fe. Se contagia apelando a la escritura, la fe bíblica. Así que aquí, ¿cuáles son los cargos? ¿No es cierto? El más dice en el versículo 38, así hablando este escribano, que si Demetrio, el que fomentó, recuerdan el que era el que convocó a los demás artífices, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito, algún intercambio, alguna diferencia, esa es la palabra pleito, es la famosa logos, la palabra logos, contra alguno, audiencias se conceden. ¿Qué está diciendo? Bueno, el escribano como autoridad no está a favor, sino está diciendo, si hay causas, si hay causales de conflicto, entonces debemos confrontarlas. No está diciendo que no está abogando, sencillamente está diciendo, muy bien, ¿dónde están las causas? Si las hay, las usamos para, ¿no es cierto?, confrontarlos. Es más, si presenta alternativas, ¿cuáles son las alternativas? Si eso fuera el caso, las alternativas son las audiencias se conceden, y las acusaciones, versículo 38. Así que ahí está, y de remate pues, afirma, y procónsules hay otras autoridades, que está diciendo, ustedes ni yo no tenemos esa facultad. Y termina diciendo, entonces ahí acúsense los unos a los otros. Entonces, note que es importante entonces tener las causas, analizar las causas, los cargos si fuera el caso, no es cierto, motivos de este conflicto. Si no los hay, no hay motivo, no hay motivo. Y a veces eso es lo que ocurre, ¿no? Hablamos de cosas que no tienen causas, se tremendizan cosas, ¿no? Se exageran, pero no hay causas. Hay a veces, en el mejor de los casos, sensaciones. A mí no me gusta, yo pienso, pero ¿dónde está el cargo? ¿Dónde está el delito? Si ese es el caso, hablemos en términos legales, ¿dónde está? Y así que no hay motivo. Si los hubiera, hay que confrontarlos. Y versículo 39, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. A propósito, vuelve a aparecer por segunda vez esta palabra, asamblea, eclesia. Y esta va a volver a aparecer todavía una vez más en el 41. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea, eclesia. Otra vez. Por eso dijimos, si no supiéramos el contexto de qué está pasando, podríamos decir que esto bien se asemejaría
a una reunión de una iglesia, de una comunidad común y corriente, donde no podemos distinguir si es fanatismo o fe. Y eso que ocurre intencionalmente, imagínense. Así que ahí están las alternativas. ¿Cómo se frena? ¿Cómo se disuelve el fanatismo? En este caso, analizando los cargos y las causas, si fuera eso. Y si los hubiera, hay que confrontarlos. Termino diciendo aquí, mira a la que puede llegar, versículo 40, penúltimo versículo, porque peligro hay, sigue hablando el escribano, la misma autoridad, peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. Sedición es una palabra muy fuerte, es la palabra del griego estasis, donde viene la ciencia de la estasiología, revueltas, motines, revoluciones, entre comillas, revueltas. Peligro hay de que seamos acusados. Miren lo que se puede incurrir. El fanatismo puede causar crímenes, puede causar crisis y crímenes. Mire qué peligroso es. La fe, en cambio, produce cambios, produce conversión, totalmente diferente. Trae calma y produce cambios. Así que este es el peligro del fanatismo. No habiendo causa, dice aquí el escribano, termina diciendo, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Así que, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea, como había ocurrido en otro caso incidente. Lo notorio, ¿ha notado? Pablo quería salir, quería hablar. ¿Salió? No, habló menos. Muchas veces nuestra mejor defensa en estas situaciones tan extremas, ¿sabe qué es el silencio? Dice la Biblia en el libro de Proverbios que el necio cuando cae es contado entre los sabios. Así que a veces nuestro silencio puede ser más elocuente. A veces sencillamente otros van a hablar, Dios va a usar a otras personas. No tenemos que decirlo todo, no tenemos que tener la última palabra. No es así, al contrario. Y mire cómo ellos mismos fueron los artífices. Así que una misma autoridad, un escribano se encargó de ello y así terminó. La reflexión es qué cosas terribles puede producir el fanatismo. Y sí, en el momento, ya que nuestras emociones están exacerbadas, qué gozo, qué euforia en ese instante. Sí, el problema no es eso, el problema es que esto es pura emoción y puede llevar a descontroles que pueden causar crisis y pueden causar crímenes. Ya nos ha tocado vivir como nación estas cosas. El mundo de tanto en tanto vemos, somos testigos, quedamos absortos de cómo se producen crímenes justamente en nombre del fanatismo, intentándole pasar la factura a un Dios. ¿Qué tipo de Dios? No es el Dios de la Biblia. Así que hoy la reflexión final, que podamos estar nutridos y cimentados en la fe bíblica, la fe que produce cambios, que produce paz. Esa es la fe. Si vamos a hacer una asamblea, una iglesia, será una iglesia que crece por medio de la fe bíblica, la fe que se basa en la revelación objetiva, antes que en sentimientos, se basa en la revelación, el conocimiento bíblico. Y eso es la mejor garantía. Que el Señor nos ayude a crecer en nuestra fe. Señor, gracias te damos por recordarnos de que nuestra fe bíblica es una fe que se basa en una revelación, en el conocimiento que tú has dejado para que lo conozcamos. Y Señor, necesitamos crecer en nuestro culto racional y necesitamos poder llenarnos de tu palabra, ya que ese es el medio por el cual viene la fe. La fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla, que nos capacita para obedecerla y nos anima en situaciones difíciles. Gracias por una vez más este tiempo con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar ahí. Le animamos que se suscriba a nuestro canal de YouTube, nuestra cuenta de Facebook, y si quiere participar en nuestras reuniones en vivo vía Zoom, le animamos a que se contacte con nosotros. Hasta la próxima.